Muy buenos días, bienvenido a esta clase virtual. Saludándoles a todos, gracias a Dios, aquí estamos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, benditos, gloria a Dios. Aquí transmitiéndoles desde Los Ángeles. Quiero darle la bienvenida a mis hermanas que se están conectando ahorita por medio de Facebook. También quiero saludar a las que se van a conectar más al ratito. Dios con nosotros. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Yo aquí me escucho bien. Yo estoy pensando que todo está funcionando bien. Por favor, textéme si por algo no se escucha bien. No se escucha bien. Con mucho gusto haré los ajustes que sean necesarios para que se escuche bien. Estoy mirando que ya están conectadas mis hermanas. Muchas gracias. Aquí estamos con bien, gracias. Amén. Ok, aquí transmitiendo vivo desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Y en esta mañana vamos a estudiar, benditos, lo que es el rechazo. Les había mandado a todos invitación sobre esta clase. Le dejo saber que va a consistir de dos partes. ¿Por qué? Porque mucho es el material. En este día quiero concentrarme en lo que vamos a aprender en esta clase, ¿ok? Va a ser de dos partes. En esta clase virtual de 12 episodios estudiaremos lo que dice la Biblia sobre el rechazo. También vamos a ver lo que pasa cuando una persona se siente rechazada y cómo es que opera el espíritu de rechazo. También vamos a investigar por qué es que el rechazo duele tanto. También vamos a ver lo que sucede, lo que pasa cuando un niño experimenta el rechazo temprano en la vida. ¿Ok? Acomódese, póngase con bien. Quiero darle la bienvenida a mis hermanas que se están conectando, también las que se están conectando allá por Ensenada, Tijuana, por Oceanside. Aquí estoy transmitiéndoles vivo desde Los Ángeles. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar a iniciar con una escritura principal. Y vamos a orar pidiéndole al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Para poder superar este problema, porque puede suceder. Hay gente que todavía se siente en cautiverio, limitados, no pueden disfrutar de la libertad que hay en Cristo Jesús. Bienvenida a mi hermana María Martínez, ella parece que está en Mazatlán. Bienvenida. También a mi hermana Yesenia Gandola en Oceanside. Bienvenida, mi hermana. Déjenme saber con un letrero, que si se escucha bien. Mi hermana Paola, yo estoy pensando que sí se escucha bien. Déjenme saber, alguien textéme allí, por favor. Aquí transmitiéndole. Bueno, pues, como les decía, ¿verdad? Ahorita que ya estamos iniciando. En esta clase que consiste de dos partes, vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre el rechazo. También vamos a mirar qué es lo que se siente cuando una persona experimenta el rechazo y cómo es que opera el espíritu de rechazo. También vamos a investigar por qué es que el rechazo duele tanto. Dice mi hermana, sí se escucha. Amén. Gracias, mi hermana Paola, bendita. Gracias. Y lo que experimentan los niños cuando ellos en su niñez se sienten rechazo. Le dejo saber que en la segunda episodio vamos a hablar sobre lo que sucede cuando el feto dentro de la matriz es rechazado. Vamos a hablar de aquellos que han sobrevivido, experimentando cuando alguien quiso abortarlos, cómo los impacta a ellos. Pero ahorita vamos a comenzar con una oración. Vamos poniéndonos en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, en una misma verdad, con el Dios poderoso.
Bendito y precioso Dios, ante tu presencia estamos en esta mañana, Señor. Tus hijas, tus hijos, juntamente con los pastores de este hogar, ante tu trono, Señor, pidiéndote que tú te muevas en una manera especial, que tú liberes a todo aquel que se ha sentido rechazado, que tiene el complejo por haber sido rechazado. Padre, para que puedan disfrutar de la libertad que hay en Cristo Jesús, Abba Padre. Que seas tú quebrando cadenas de rechazo, Padre, ubicándonos, instruyéndonos, edificándonos, Padre, para poder disfrutar de esa libertad, Señor. Toma control de los aires, bendito Dios. También bendice a mis hermanos, hermanas que están presentes y a los que se van a conectar más al ratito, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues benditas, aquí transmitiéndoles. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Transmitiéndoles en vivo desde acá, desde Los Ángeles. Bueno, pues, quiero hablar con usted sobre el rechazo. Vamos a comenzar con nuestra escritura principal, la cual es Juan 15, 18. Nos dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece o los rechaza, dice, si el mundo los rechaza, saber que a mí me han rechazado antes que vosotros. Bienvenida a la anciana de la iglesia de Tijuana, mi hermana Guillermina. Ok, so aquí vemos que en Juan 15 dice que el que te rechaza, a Dios está rechazando. Primera de Pedro 2:4 nos dice, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres rechazaron, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Vemos aquí que las mismas escrituras nos marcan que Cristo fue rechazado. Salmos 27:10, y a mí me encantó esta escritura, dice, Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me rechazaron, tú, Señor, te cargarás de mí. Mire qué bonito, ¿ver? Aunque uno haya experimentado el rechazo en su niñez, ¿verdad? Dios se hace cargo de uno. Aunque tus padres te hayan rechazado de niño, te hayan abandonado, Dios se hace cargo de uno. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estas son nuestras tres escrituras principales. Bienvenida mi hermana Evelia Cervantes, bienvenida, bendita. Podemos ver, benditos, de que Dios habla sobre el rechazo. Cristo fue rechazado, pero Dios dice que aunque tu padre o tu madre te hayan rechazado, Él se hace cargo de ti, nunca nos deja huérfanos, nos ama tanto, se va a cuidar de nosotros. Sabe que todos somos propensos a la disolución, a los sentimientos de rechazo. Todos. Bienvenida mi hermana Araceli Cortés de Tijuana. Todos hemos experimentado el rechazo en nuestra niñez, ya de adultos, en la juventud, pero hay de aquellos que lo experimentaron, que lo sintieron aún estando en el vientre de su madre. La segunda parte se va a enfatizar eso. Más nos vamos a concentrar de lo que sucede cuando alguien sintió el rechazo desde el vientre de la madre. Como le digo, todos somos propensos a la disolución, a los sentimientos de rechazo. Y eso es especialmente cierto en las secuelas de una relación rota. Sin embargo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos un recurso en la palabra de Dios que puede traer consuelo y claridad a la situación. Por eso escogimos como base las tres escrituras, Juan 15, 18, Primera de Pedro 2, 4 y Salmos 27, Dios. Porque la palabra de Dios trae consuelo y claridad a la situación. La claridad es de que no lo tienes que seguir viviendo, no lo tienes que seguir sufriendo. Dios nos puede liberar de eso para que seamos felices en Cristo Jesús. Ok, como creyentes nacidos de nuevos tenemos un recurso de la palabra. Ok, el rechazo es una sensación
de asilamiento, una sensación de estar alejado, de alejamiento del público, como también podría ser el resultado de un complejo de inferioridad en la mente de una persona. So, vemos aquí en esta descripción que sientes dos cosas, te sientes aislado, alejado, ¿verdad? Y todo eso trae un complejo de inferior. Vamos viendo cómo afecta a la persona. El rechazo de una persona no significa que no somos amados, pero corremos el riesgo de permitir que ese rechazo determine cómo nos sentimos y permitir que ese sentimiento influye nuestras ideas de quiénes somos, o podemos optar por seguir adelante sin rencor ni depresión. Oremos a Dios para que nos haga libres en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mire, el rechazo, ¿verdad? No significa de que no somos de gran valor, ¿ok? Pero corremos el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de cuando uno es rechazado, ¿verdad? De que uno mismo permite que ese rechazo determine cómo te sientes, o que permites que ese sentimiento influya tu idea de quién eres tú. Ok, ¿qué dice la Biblia sobre el rechazo? Podemos ver en 2 de Samuel 6:16. 2 de Samuel 6:16. ¿Se acuerda cuando David había ido por la arca que venían danzando? Dice, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo rechazo hacia él. Okay. Otra versión dice desprecio. Ahorita vamos a ver cuáles son los sinónimos del rechazo. Pero la esposa de David, bienvenida mi hermana Zenaida Guzmán, la esposa de David rechazó a David cuando lo vio que él gozosamente venía saltando y bailando, ¿me entiende? Saltando y bailando. Lo sintió, ¿verdad? El rechazo puede destruir vidas, destruye vidas, destruye matrimonios, destruye relaciones familiares, destruye amistades, etc. Por eso las heridas deben ser sanadas para poder afrontar cada situación adversa en la familia. Luego vendrían rechazos por parte del pueblo, ¿verdad? De su pueblo. Pues David, hablando de David, al rato después de eso, primero lo rechazó su esposa, ¿ok? Mical. Luego él también sintió rechazo por parte de su pueblo y por parte de su propio hijo Absalón. Podemos ver que la Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras relaciones familiares, el matrimonio. Se debe de cuidar para que no haya un rechazo, porque a la larga el rechazo destruye el matrimonio, destruye la familia. ¿Cómo te afecta ser rechazado? ¿Se ha preguntado usted? Yo sé que muchas ahorita me podrían decir, ay hermana, yo le puedo decir cómo se siente. Ha habido hermanas que han compartido conmigo que toda su vida han sentido el rechazo en la iglesia, por su madre, por sus familiares, por sus hijos. Ay, no, terrible es. Bueno, pues el rechazo social aumenta la ira en la persona, la ansiedad. Esto es lo que aumenta en uno cuando te sientes rechazada. La ira, la ansiedad, la depresión, los celos, ¿okay? Y la tristeza. Miren nomás lo que arrastra el rechazo en uno, ¿okay? Por eso es tan importante luego sanarse de esas cosas, porque arrastran en sí muchas otras cosas que no queremos. ¿Qué es lo que arrastra? La ira, ¿okay? La herida, la ansiedad, la depresión,
los celos y la tristeza. ¿Por qué celos? Porque tú ves que se juntaron los familiares tuyos, ¿verdad? Y van a celebrar la fiesta, pero a ti no se te llegó la invitación. ¿Por qué? Porque sabes que eres rechazada. O que van y a ti no se te invitó, ¿verdad? Eso duele, trae tristeza, trae depresión, trae ansiedad, ¿ok? Reduce el rendimiento en tareas intelectuales difíciles y también puede contribuir a la agresión. Te puede llevar a ser agresivo con los demás, ¿verdad? Y al control deficiente de los impulsos. Una persona rechazada fácilmente puede caer en la impulsabilidad, ¿me entiende? En la impulsabilidad. ¿Por qué? Porque ya trae el asunto. El rechazo, vives con el rechazo. Ese rechazo va a envenenar como tú percibes la vida, como tú percibes a los demás y como te percibes a ti misma, ¿ok? Te vas a sentir rechazada y te vas a menospreciar. Viene la ira, los celos, la tristeza, la ansiedad y tarde que temprano se llena la olla con tanta negatividad que termina uno siendo impulsiva y agresiva con los demás. ¿Qué pasa cuando una persona se siente rechazada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Se infravalora, ¿ok? Que es atribuir a alguien o algo valor inferior al que tiene. Cuando la persona se siente rechazada, él o ella misma comienza a tener complejo de inferioridad, comienza a baja la autoestima y comienza a valorizarse inferiormente. No tiene sentido de que vale algo, de que a alguien le importa. Por eso es tan peligroso. ¿Cuáles son los sinónimos del rechazo, de la palabra rechazo? ¿Ok? Menosvalorar, el menosprecio, ¿ok? Desvalorar. Esos son los sinónimos de el rechazo. Constantemente lo que la lleva a actitudes perfeccionistas. Miren nomás, alguien que ha sido rechazada corre el peligro a tener actitudes perfeccionistas. Yo me acuerdo que recién estuve hablando con una hermana donde ella me compartía, dice, fíjese que cuando yo lavo en cierto orden. Lavo todo lo blanco primero, los calcetines, y cuando cuelgo tengo que tenerlos colgados. Una perfección, porque en su mente eso es lo que busca. Será que quiere tener control de cosas, pero ella misma admite de que es media perfeccionista con ciertas cosas. Se lo requiere de ella y luego también lo exige de los demás, ¿ok? Esa es una cosa, que actitudes perfeccionistas en un intento de buscar la validación de los demás. Miren nomás, anda uno que si voy a cocinar, que no, el mío tiene que ser el mejor, porque busca ser valorizada, busca la validación de los demás, de que uno sirve para algo, ¿ok? Pero cuanto uno más busca la perfección, más percibe las carencias, más cae uno en las carencias, lo que aún aumenta más la sensación, esto aún aumenta más la sensación de insatisfacción, ¿okay? y del fracaso. Bienvenido hermano Rojas, bienvenido. Vemos aquí cuál es la actitud, la perfección, buscando la perfección, ¿verdad? Exigiendo la perfección en los demás. No te das la libertad de nomás estar en paz, estar tranquilo. Tienes que ir y estar siendo. ¿Sabe que muchas veces hay un término en inglés que se llama workaholics?
Los que trabajan, que son adictos al trabajo, trabajan a todas horas, pero uno tiene que ver, asegurar que uno no lo haga por un sentimiento de rechazo. Te rechazaron, te decían que no ibas a servir para nada y todavía buscas ser validado, que teniendo 6 o 7 trabajos, trabajando las 24 horas al día. Eso no funciona así. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Nos lo dice la escritura en 2 de Corintios 12:9. Dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi amor se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad? Es en nuestra debilidad es perfeccionado el poder, el amor de Cristo. ¿Qué nos lleva a esto? A reconocerlo, a admitirlo, a confesarlo, a renunciarlo. Señor, es cierto, yo tengo estas actitudes, yo en veces me siento rechazada, yo en veces pienso severa de los demás. Bienvenida mi hermana Ruth Ra desde Oaxaca. Bienvenida mi hermana. Como les dije a los demás, en esta clase, en esta clase va a ser de 2 episodios. En esta vamos a estudiar lo que pasa cuando una persona se siente rechazada. También vamos a estudiar cómo es que opera el espíritu del rechazo. Investigaremos por qué el rechazo duele tanto, ¿verdad? Y lo que sucede en un niño cuando de edad temprana experimenta el rechazo. Nuestras 3 escrituras que nos están, que sirven como base es Juan 15:18, Primera de Pedro 2:4 y Salmos 27:10. La que dice, aunque mi padre y mi madre me rechazan o me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí, te harás cargo de mí. Y ahorita estamos tocando lo que sucede. Pero la misma palabra nos dice, ¿qué es lo que necesitamos? Saber de que en nuestra debilidad el amor de Dios es perfeccionado. Y cuando habla de perfeccionado también implica que eres perdonada, que eres liberada. Tú no tuviste el control de eso, de ver sentido rechazo en tu niñez, no. Pero puedes soltar el perdón. ¿Okay? El mal que se hizo uno es de que uno tomó aquello negativo que le hicieron a uno y se lastimó uno todavía más. Pero Dios con nosotros, Él nos puede ayudar para que no vivamos así. Ok, bueno pues, ya miramos qué es lo que necesitamos. No más centrarnos en esa escritura, 2 de Corintios 12:9, ¿verdad? Que en nuestra debilidad es perfeccionada en el poder y en el amor de Cristo Jesús. ¿Cómo opera el espíritu de rechazo? ¿Cómo opera el espíritu de rechazo? En la clase de venidera voy a sentar esto un poquito más. Mire, voy a hacer la distinción. ¿Cuándo viene siendo una cosa nomás un rechazo, pero cuándo es que está operando el espíritu de rechazo? ¿Okay? El rechazo conduce a comportamientos complacientes, ¿verdad? A comportamientos de complejo, ¿okay? De complejo. Te lleva a comportamientos de complejo. Hay gente que es muy acomplejada, uno los evita, ¿okay? Y uno piensa, es su carácter, pero benditos, a lo mejor esa persona fue rechazada en su niñez por su esposo. Miren nomás, a veces se critican, ¿verdad? Las parejas, es que no se saben llevar, es que no han sabido realizarse como una pareja, no han podido hacer esto, pero a lo mejor están atrapados en el rechazo, que se han rechazado el uno al otro, pero Dios con nosotros, ellos pueden ser ayudados. Ok, también los rechazados tienden a buscar mucho la atención, tienden a querer ser el centro de la atención, buscar mucho la atención. Yo me acuerdo que anteriormente había un hermano en la iglesia que, Dios mío, te daba todo.
te daba hasta la camisa de su espalda, te lo daba todo, pero no más, le llamabas la atención de algo, no se la acababa, se sentía profundamente rechazado. ¿Por qué? Porque ya traía eso adentro. Él no lo podía sentar, no lo podías hacer que admitiera que faltó en un puntito insignificante. Y uno tenía esas pláticas con él para traer un mejor servicio en la iglesia, ¿verdad? No, ya se sentía plenamente rechazado. Te dejaba de hablar, te dejaba de mirar. Si él venía hacia ti y te sacaba la vuelta, no te podía dar la mirada. ¿Por qué? Porque fue tanto lo que sintió cuando tú quisiste hablar con él para arreglar algo. Oh, no. Buscan ser la atención, todo el tiempo, pero también los lleva a buscar ser perfeccionistas en todo. Y el que es perfeccionista en todo, se aprietan mucho las tuercas, exigiendo de sí ser perfectos. La misma palabra nos dice que no somos perfectos, que en nuestra debilidad allí se manifiesta el poder de Dios. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí somos perdonados. Eso no quiere decir que no debemos tratar de hacerlo mejor. No, siempre debemos de tratar de hacerlo mejor. Eso nos lleva a querer ser perfeccionistas, ¿verdad? Nos lleva a la ira, a la amargura, a la dureza de corazón. Miren nomás, búsquese usted a alguien que está amargado, ¿ok? Con una raíz de amargura, y lo más seguro es que esa persona no pudo superar un rechazo en su vida. ¿Sabe qué? Entre los matrimonios es tan importante que se cuiden el uno al otro, que no se hagan daño el uno al otro, porque benditos casados, ustedes van a dar cuentas de la sanidad de su matrimonio. Cada hombre tiene precisamente la esposa que él quiere tener. Hay varones que, no, ella no fue así cuando yo la conocía. Cuando nos casamos cambió, y le preguntan, pero ¿cómo la has tratado? ¿La has tratado como el vaso frágil, así como dice la escritura? ¿La has cubierto, la has protegido, o nomás la has rechazado, la has señalado? Por eso, hablándole a los matrimonios, tienen que cuidar su matrimonio para que pueda desarrollarse en aquel matrimonio ejemplar que habla de que Cristo está allí en medio de ese matrimonio. Ok, también la ira, la amargura, la dureza de corazón, el orgullo, y el asilamiento, ¿verdad? Querer estar aislados, encuevados. No abres la puerta, no abres las ventanas, ni tampoco las cortinas. Te van y te tocan la puerta, hermana, vine a mirarla, mire que le traje algo. Bienvenido mi hermano Kenny Bautista. Te haces que no estás en casa. ¿Por qué? Porque el rechazo, el dolor del rechazo ya te tomó cautiva en la mañana, y ahí te vas a mantener todo el día con aquella cosa. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Ok. ¿Sabía que muchas personas son llevados a la adicción de las drogas y el alcohol y la promiscuidad sexual? Por el rechazo. Drogas, sean drogas de la calle o sean drogas de receta. Se tienen que sedar con aquellas drogas que tienes una receta, nomás para poder tolerar vivir este día. No, el rechazo te lleva a terribles sentimientos, a terribles pensamientos, te toma cautivo, influencia tu vida en una manera negativa. Después de que el espíritu produce estos daños, el rechazo deja la vida de alguien irremediablemente desolada y en ruinas. Por eso, si Dios te está llamando ahorita, si Dios te está señalando, te está enseñando que hay algo dentro de ti que te lleva a sentirte rechazada, entonces pídele al Señor
que te libere en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenida mi hermana Chelis, bienvenida. Bueno pues, ¿por qué Jesús fue rechazado? Miren, el primer ejemplo de alguien que sufrió el rechazo fue Jesús. Él sufrió mucho, Él vino a los suyos y no lo aceptó, ¿verdad? Benditas. El Señor nos da el ejemplo de que es posible superar el dolor del rechazo. Él nunca pecó a pesar de que fue rechazado. Nos dice, mal recibido en una vía samaritana, en consolación con Lucas 9, del 51 al 56. Dice, cuando Jesús entró a una villa samaritana, no fue bien recibido por estar yendo en dirección a Jerusalén. Había una gran disputa entre los judíos con su templo de Jerusalén y los samaritanos con su templo en el monte de Gerizim. Bueno, pues había una disputa entre los judíos y los samaritanos sobre los templos de ellos, el que estaba en Jerusalén y los que samaritanos, los que tenían en el monte. Bueno, Cristo yendo hacia rumbo a Jerusalén, ¿verdad? No fue bien recibido en esta villa samaritana. Lo rechazaron. Hay otra escritura que dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, quiero que se enfoque conmigo en lo que le voy a decir ahorita. Cuando yo leí esto me asustó. También me llevó a poder entender. Mire, benditos, cuando uno prepara temas de estos, uno lo sufre, porque uno no puede dar lo que no has considerado, lo que no has meditado, lo que no has estudiado. Y a estudiar esos tipos de temas, ¿verdad? Lo bueno es que encontramos el alivio en lo que escrito está. Pero también te afrenta la realidad de la situación a tu vida. Y tienes que buscar a ver si hay algo operando dentro de ti, si hay un rechazo. Pero mire nomás, hablando del dolor, quiero contestar la pregunta, ¿por qué es que el rechazo nos duele tanto? Bueno, pues, fresca agua con su limoncito y su hojita de hierbabuena. Bueno, pues, hablando, porque una hermana me preguntaba, ¿por qué, hermana, nos duele tanto el rechazo? ¿Por qué? Bienvenido, Alfonso Jiménez, bienvenido. ¿Por qué nos duele el rechazo tanto? Dice, porque son las mismas áreas cerebrales del cerebro, las que se activan cuando nos sentimos rechazados y cuando experimentamos dolor físico. Ok, quiero decirlo de nuevo. Dios, ayúdame con mi español. Cuando tú sientes el rechazo, la área cerebral de tu cerebro está siendo activada. La área que está siendo activada es la misma área que se activa cuando tú te has lastimado físicamente. El rechazo no nomás lo vas a experimentar con dolor emocional, sino también lo vas a experimentar con dolor físico, porque la área de tu cerebro que fue activada es la misma cual se activa cuando te has lastimado. Cuando yo miré eso, dije yo, Dios mío, por eso hay gente tan lastimada. Yo me acuerdo ahorita, el Señor me está recordando que yo una vez hice un retiro de damas. Y hablando de la necesidad de tener que perdonar a aquel que te había rechazado, vino a mí una dama, anciana ya de edad, llore. Y ella me decía, hermana,
Pero ¿cómo perdono a aquel que me amargó mi vida y me rechazó mi vida, me rechazó toda su vida y toda mi vida? Yo pensé, Dios mío, ¿qué le haya pasado a ella? Ella me aclaró que estaba hablando de su esposo. ¿Cómo lo perdono a gritos? Ella decía, si él ya no vive, hermana. Me hizo la vida a cuadritos, toda la vida me la rechazó. Y yo me sentía allí, presa, no me podía salir. Yo conocía las escrituras, tenía que aguantar el diario reproche y rechazo de él. Me rechazaba la comida, me rechazaba la atención, ni me atendía, decía la hermana. Ay, Dios mío. Claro, uno puede perdonar a aquellos que ya no caminan sobre la faz de la tierra. Quizás, miren, nuestros padres no eran cristianos, los míos no eran. Ellos pensaban, nuestros padres llegaron a pensar, benditos, de que dar la comida y darte un techo con eso ya cumplían ellos. Y no era cierto, no era cierto. Yo personalmente, mi mamá fue tan maltratada por mi papá que ya la había orillado a la depresión. Mi mamá, cuando nos acercábamos con ella, nos rechazaba así, quítense, quítense. No te podías arrimar a abrazarla. Ella te rechazaba, no, quítate, quítate. Miren nomás esta imagen, por eso escoger. Así, quítate, quítate, vete, vete, quítate. ¿Y sabe por qué? Porque mi mamá no lo tenía para darlo. Ya sus sentimientos, su estado emocional estaba tan delicado. Por eso, benditas, es tan importante que uno se cuide y que uno cuide a los demás. Más adelante vamos a hablar en la segunda clase. ¿Qué pasa cuando la dama embarazada siente el rechazo? Uy, el bebé lo siente, el bebé lo siente. Bueno, pues, ok, yendo adelante, ok. Ahora, que no se le olvide, el rechazo nos duele tanto porque el lugar en nuestro cerebro que es activado cuando nos lastimamos físicamente es el mismo lugar que es activado cuando sufres un rechazo. En el rechazo vas a sufrir emocionalmente, mentalmente y físicamente. Tú puedes sentir que todo te duele, pero Dios con nosotros. Por eso duele tanto el dolor del rechazo, porque neurológicamente hablando, nuestro cerebro responde de modo idéntico pues al desprecio y al dolor físico. Qué terrible, qué terrible. Sabe que cuando uno ha sufrido una lastimadura, esto lo voy a decir para bien mío y para bien de las demás, que yo sé que hay entre nosotras, unas que tienen un dolor, una lastimadura. Bueno, pues, y entre más entramos a la viejentud, más delicadas somos. Okay. Tu central nervous system, tu sistema central del nervismo, está delicado. La señal del dolor es iniciada en el cerebro, pero pasa por tu sistema de centro nervioso y se te dispara la herida, sea la cadera, la rodilla, ok. Ya estando delicado tu sistema central nervous system, cualquier problema emocional o problema te activa eso. ¿Qué cosa? Puedes estar bien, tienes un disgusto con tu amado, comenzaste la mañana bien, se disgustaron, se pelearon, se rechazaron. Y al ratito, bendita, a ti te duele la rodilla y si fuese poco, también la cintura y también la cabeza. Y te tienes que ir a acostar, porque ese disgusto disparó todas las áreas que ya están dañadas en ti. Terrible, terrible. Por eso nos tenemos que cuidar mucho. Ok, ¿qué nos dice? Nos dice Isaías 53:3. Dice, los hombres
despreciaban y lo rechazaban. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Eso me dice que juntamente con el rechazo hay desprecio. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Aquí está hablando de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que era nomás una sombra de lo venidero. Isaías profetizó el sufrimiento de Cristo. Bueno, pues benditas, es posible ser rechazada en la iglesia. Es posible ser rechazada en el servicio tuyo. Pero acuérdese usted, juntamente conmigo, si rechazaron a Cristo, ¿cuánto no nos van a rechazar también a nosotros? Porque servirle al Señor se sufre, se sufre. Pero está en uno agarrarse de las Escrituras que nos ubican y nos ayudan a mantenernos espiritualmente, mentalmente y físicamente sanas y saludables. Yo oro, Señor, cuando venga aquello a mí, cuando venga el rechazo, cuando venga el menosprecio, cuando venga, ayúdame a poder soltarlo, para no tener nada contra nadie, ¿verdad? Para poder servirte bien, ¿verdad? Y yo estoy experimentando eso, que Dios está obrando en esa área, porque yo no me quiero estancar cuando venga el rechazo hacia mí. Yo no me quiero atorar, yo no me quiero bloquear. No, yo tengo mucho que hacer en la iglesia y en el ministerio. Tengo mucho que ayudar y servir todavía, pero lo quiero hacerlo sanamente, con un buen corazón, con una buena voluntad. Gracias, mi hermana Ruth, siempre dispuesta, bendita. Que Dios la recompense con buena sanidad de todo, hija. Con buena sanidad, mente, buena disponibilidad, buen corazón. A mí lo que a mí me gusta hacer, benditos, es que si alguien me pide, ore por mí. Yo no soy de las que, sí, oraré con usted a los últimos 3 segundos antes de quedarme dormida. No, yo voy a orar allí mismo en ese momento. Y que mi corazón y mi mente, todo lo mío, sea alineado con los propósitos de Dios para poder orar. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Benditas, porque cuando uno pide oración es que estás buscando un alivio. Un alivio. Y el momento es ahorita, no en la noche. Allí mismo orar, a mí mismo. Pero se requiere una saludable mente, un sentimientos saludables y ubicados. Todo se requiere. Amén, gloria a Dios, dice la hermana. Amén. Pero hágase la idea, benditas, juntamente conmigo, que si hay una cosa que nos vamos a hacer la idea de que va a haber rechazo, pero cómo vamos a responder a ese rechazo determina si vamos a tener éxito en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y de aquí adelante, marque, cínese los lomos y diga, yo ya no voy a reaccionar humanamente como he reaccionado. Sáquese de usted misma y dígase, no, ya no me voy a dejar que esto me amargue mi día, me amargue mi vida, no me voy a ir al extremo, no me voy a lastimar con el rechazo que me acaban de brindar. Yo buscaré siempre estar sana, libre de eso. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Lo mismo es aplicable. Bueno, pues el rechazo es uno de los espíritus demónicos más destructivos. Hace estragos en nuestra vida, impidiéndonos experimentar la plenitud y las bendiciones de Dios. ¿Qué será? ¿Qué dirá el enemigo y los demonios? Vamos a estorbar a esta, a ver cómo le haremos. Vamos a provocar que se caiga ahorita en la calle. No. Y el demonio de demonios dice, yo sí sé cómo. Vamos provocándole a alguien que la rechace.
Con eso la podemos tener bien controlada, oprimida, deprimida, afligida. Primero la atamos con el sentimiento de rechazo y luego la atacamos completamente todo. Ok, ¿verdad? Impidiéndote experimentar la plenitud y las bendiciones de Dios. La experiencia del rechazo puede producir varias consecuencias psicológicas adversas, tales como bajo autoestima. ¿Cómo está tu autoestima, bendita? ¿Cómo está? Sabe que yo le doy gracias a Dios de que Dios, por medio de las pláticas, juntamente con mis hermanas, porque continuamente estamos hablándonos, y en las pláticas, hablando de nuestras necesidades, se dan los temas. Esto no es algo que nomás, no, porque vemos, yo quiero traer temas que son revelantes a nuestro diario vivir, temas que son revelantes a la necesidad que hay en nosotros. Sí, amén, Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado, nuevas son sus misericordias todos los días, pero ayúdame a mí hoy liberarme, Señor, de todo rechazo, de protegerme espiritualmente, de guardar mi corazón, porque benditas, es posible estar en la iglesia, es posible ser ministro, ministra de Dios y estar viviendo en rechazo. Amén. Bienvenida mi hermana Mayra, bienvenida. Ok, vemos que las consecuencias del rechazo, ¿verdad?, puede producir varias consecuencias psicológicas adversas, tales como baja autoestima, agresión y depresión. Benditas, y para las que tienen hijas, tenga cuidado, porque cuando uno vive en un hogar donde tu madre te ha rechazado y no has aprendido a superarlo, lo más probable es que cuando tú crezcas y tengas tu propia familia, vas a rechazar a los tuyos, vas a rechazar. Y eso nomás, sigue el círculo de negligencia, de rechazo, es terrible. Ok, también puede producir sentimientos de inseguridad emocional, y aumenta la sensibilidad ante rechazamientos posteriores. ¿O qué pasa? Ahorita entra alguien y te rechaza, ¡pum!, sientes el dolor de ese rechazo, pero te alborota, ¿verdad?, te aumenta la sensibilidad de todos los rechazos anteriores. ¿Sabe por qué son rechazos anteriores? Porque todavía no los has soltado, todavía están allí, ¿verdad? Y no hay ninguna escritura en la Biblia que dice, recuérdate del rechazo. Oh, no. Yo mejor que voy a usar mi energía para recordarme lo que dice la escritura, ¿verdad? Que aunque mi padre o mi madre, mi esposo, mis hermanos, ellos me aborrezcan, me abandonen, me rechacen, Dios se cuidará de uno, se encargará de uno. Amén. ¿Qué es el sentimiento del rechazo? Ok, sentirse rechazado es lo contrario a sentirse aceptado. Es lo contrario. Qué bonito se siente uno cuando uno es aceptado. Te atienden, se sientan a platicar contigo, te preguntan cómo estás, cómo dormiste, cómo amaneciste, qué quieres hacer, o sientes que las personas quieren estar alrededor de ti, ¿verdad? Cuando te atienden, eres aceptado. Fíjese que viniendo para acá, yo hablando con mi hermana Paola, la que es de gran ayuda en mi ministerio, gran ayuda, Dios la ha puesto allí para ayudarme. En la iglesia hacemos un buen equipo. Hablando con ella me dice, hermana, ¿para dónde va? Y le platicaba, voy con los pastores, ¿verdad?, la casa de los pastores en Los Ángeles. Y me dice ella, hermana, me dice, hermana, usted siempre tiene dónde llegar. Le dije, sí, mi hija, gracias a Dios, porque uno tiene que crecer en favor y gracia delante de Dios, y cuando uno crece en favor y gracia delante de Dios, uno crece en favor y gracia delante de los hombres. Y si te abren las puertas, eres bien aceptada, eres bien recibida. Lo opuesto del rechazo es que eres aceptada, eres amada. Pero el hecho de que una persona reciba un rechazo, algo que a todos nos ocurrirá algunas veces, eso no significa que no la aprecien.
o que no, que su valor no es de gran estima. Hemos sido comprados a precio de sangre de Dios. La tarea es esta, bendita. Hay que controlarnos. Cuidado con andar rechazando los que son comprados a precio de sangre de Dios, porque eso le duele al Señor, le duele al Señor. Son hijos suyos. Ok, ya sea intencional o no, el efecto, ¿verdad? Miren nomás, queriendo hablar, ahorita voy a hablar de esto, hay otras cositas que quiero hablar. Ok, para hacer un breve resumen, ¿qué provoca el rechazo? Sientes el rechazo y ¿qué arrastra con sí? La soledad, porque ni sabes cómo salir de ella. Mejor te apartas porque estás sobrecargada. La soledad, quieres estar sola. Yo conozco gente que quiere estar sola, no puede convivir, no se siente bien queriendo convivir. ¿Okay? Tienden a ser demasiadamente, hay agresividad en la vida de ellos, agresivos. Yo conozco una en la iglesia, agresiva, Dios mío, agresiva, y así, híjola, a esta le gusta morder, pero no se ha mirado. ¿Pero qué le pasó? Fue rechazada desde el vientre, fue rechazada. No, agresiva. Okay. La gente rechazada tiende a tener una bajo autoestima. Todo el tiempo piensan que la gente le quiere hacer algo al contrario, que andan queriendo derribarla, hacerle mal. Y peor, benditas, es que esas personas tienden a pensar que uno anda pensando mal de ellas o de él, cosa que no es cierto. Yo busco tener mi mente sana y limpia y en paz. Yo retengo la paz de Cristo porque me es necesaria. Yo no ando pensando mal de la gente porque el mal sería para mí. Pero una persona que se ha vivido bajo el control del rechazo, piensa que todos le están queriendo hacer el mal. Y así es como dicen, no le digas esto porque si tú le dices esto, ella va a pensar aquello. Y si tú haces esto, van a pensar que esto. Chica, ya andan pensando lo que estamos pensando, pero nunca se les ocurre pensar que nuestros pensamientos son santos y limpios delante de Dios, los cuales de ellos también deben de ser. Ok, breve resumen. ¿Qué provoca el rechazo? Soledad, agresividad, bajo autoestima, depresión, sentimientos de inseguridad. Qué terrible, ¿no? Teniendo la oportunidad celestial que tenemos de haber sido nacidos de nuevo, andar con una inseguridad que si eres hija de Dios o no, porque eso te contamina todo. El rechazo te envenena todas las áreas de tu vida. Inseguridad, mayor sensibilidad, el rechazo del futuro, ese es el mayor sensibilidad. Van a ir a aplicar por un trabajo, tienen todas las calificaciones y el entrenamiento, tienen las diplomas, pero ya van asustadas, pensando que en el futuro van a ser rechazadas. No quieren, ni siquiera han llegado a la entrevista y tenían todas las calificaciones, pero no tolerarían que alguien les dijera que no. Qué terrible. Hay tanta gente que nunca ha disfrutado de sus oportunidades que Dios les brinde, simplemente porque traen complejo de rechazo. Tienen miedo que los vayan a rechazar. Pero Dios con nosotros aprendemos a hacernos libres de eso, superar las situaciones y también poder manejar situaciones adversas. Van a haber cosas adversas que tenemos que aprender a manejar. ¿Cuál es el concepto del rechazo? El rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar, resistir, negar o refutar. Al manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona deja en evidencia que no lo acepta o no lo tolera. Mostrando de nuevo esta imagen. Cuando alguien te dice, quítate, no te quiero ver, vete, no, te están rechazando, se está manifestando. Por eso me gustó esta imagen. Te están diciendo, aquí no,
te bloquean, ¿verdad? No quieren nada contigo, ¿verdad? Bueno, pues podemos ver eso. Ok, ¿sabe? El body language, el lenguaje del cuerpo habla mucho, habla. Es una manifestación, ¿verdad? Que también con una mano así te hace ver, te deja saber que aquí no. ¿Ok? ¿Qué es el rechazo en la familia? ¿Qué es el rechazo en la familia? Eso está bueno. Eso está bueno, dice la pastora. Es una realidad. Es realidad, sucede en las familias cristianas. Está en las mejores familias. Amén. El rechazo paternal es la ausencia de calor, afecto o amor a los padres, de los padres hacia sus hijos, o el privarlos de estos de modo significativo. Puede adoptar tres formas. Mire, cuando los padres rechazan a su misma familia, a sus mismos hijos, es adoptado en tres formas. Hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y rechazo indiferenciado. Mire, benditas, la palabra nos habla el peligro que hay cuando uno tiene preferencia a un hijo más que a otro hijo, ¿verdad? Y nosotros, benditos, venimos de una cultura donde la dama en la cultura ha sido tratada con la punta de la bota, como que si no vale para nada. Y el mismo espíritu de machismo es promovido por las madres que rechazan a sus propias hijas dándole preferencia a los varones. Y sabe, llegan a lastimar tanto a las hijas y llegan a malinfluenciar tanto a los varones, porque cuando esos varones crezcan van a tener complejos grandes. Trabajando yo aquí en la corte de Estados Unidos, tuve oportunidad varias veces de estar en lugares donde el jefe era una dama. Y cuando ella entrevistaba a los varones, ella podía detectar a aquellos, por muy que trataban de disimularlo o esconderlo, estoy hablando de oficiales hispanos, la jefa buscaba a aquellos que estaban bien equilibrados, que no traían esos rasgos, que no discriminaban contra el género opuesto, las damas, que ellos no se iban a sentir inseguros ser supervisados por una dama. Y yo aplaudaba eso en ellas, de que tenían la sabiduría de buscar bien a aquellos bien equilibrados, aquellos sanos de mente. Y le digo una cosa, fue sorprendente que los que escogían eran los cristianos, porque Dios ya había tratado con ellos, no importaban que eran mexicanos, que venían de México, Dios ya los había equilibrado en ese sentido. Regresando al ¿qué es el rechazo en la familia? ¿Qué es el rechazo en el matrimonio? Un matrimonio que continuamente se está rechazando y no se pide perdón, allí va a haber hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y rechazo. Va a haber eso, ¿ok? So tenemos que tener cuidado, ¿ok? Ahora, ¿cómo afecta el rechazo ¿cómo afecta el rechazo en los niños? No lo había leído, ahora quiero regresar allí.
¿Por qué, benditos? Me quedan cuántos minutos, ya es la hora. Bueno, pues, ok. Cuente conmigo unos minutos más. Le dejo saber que el sábado que viene voy a dar la segunda clase. En la segunda clase me voy a enfatizar sobre el rechazo en los niños. El efecto que tiene el rechazo en una dama embarazada. La pregunta es, si ella es rechazada, ¿no llega a sentir su feto, su embrión? Bueno, pues también el rechazo de aquellos que su madre los quiso abortar, cómo fueron afectados. Mire, benditos, les quiero dejar con esto. Si siendo ya maduros, adultos, no sabemos qué hacer con el rechazo cuando viene ese dolor hacia nosotros, imagínese usted la gravedad en el feto, en la matriz, que sienta, que mire que lo están queriendo matar y tijerearlo adentro de el rechazo de la madre que no lo quiere tener. Bueno, pues nuestra escritura principal, yo sé que es dolorosa, no se la pierda. Y si ha dado caso, no alcanzó a ver todo esto, lo voy a poner ahorita. Bueno, pues nuestra escritura principal, Salmos 27:10. Aunque mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos, los de la iglesia, me abandonen y me rechacen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Esa es la escritura. Benditas, les doy el privilegio, les invito que si a usted le gustaría que trajéramos un estudio sobre un tema, déjenmelo saber, ahí lo puede poner. Bueno, pues, vamos a cerrar porque ya se nos llegó la hora. Ahorita lo van a convertir lo van a convertir de Face el formato a YouTube y se los voy a mandar. Compártenlo con los demás, para eso está, compártelo, mándeselo a alguien, mándeselo a hermana, hermano, a los hermanos cristianos. Hay gente en la iglesia que todavía tiene este problema. Vamos a orar para ser despedidos y le doy gracias a todos los que se conectaron, gracias a mi hermana, Mayra, a Ruth Ra, a mi hermana Cheli, Alfonso Jiménez, a Kenny Bautista, gracias que se conectaron, a mi hermano Rojas, okay, a mi hermana a los pastores Chupina, a mi hermana Zenaida Guzmán, Araceli Cortés de Tijuana, a mi hermana, a la anciana de Tijuana, a mi hermana Everia Cervantes, Guillermina Vergara, mi hermana Guille, Yesenia, mi hermana Yesenia Nueva, mi hermana Paola, mi hermana María Martínez desde Mazatlán. Bueno, pues vamos a orar para ser despedidos. Disfruten su día, pero mediten sobre esto. Vamos a orar para ser despedidos. Y muchas gracias, muchas gracias. Bendito y precioso Dios, ante tu presencia estamos. Hemos recibido el consejo de tu buena palabra y hemos reconocido que este problema sí existe, pero el alivio, ¿verdad, Señor? El alivio lo encontramos en tu palabra. Gracias por lo que escrito está. Gracias porque aunque sientamos rechazados por nuestros padres, por nuestros familiares, por el esposo, la esposa, Padre, por los de la iglesia, tú, Señor, te harás cargo de nosotros. Y en ese cargo hay alivio, hay sanidad, hay liberación. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ve tú cancelando, rompiendo toda cadena del espíritu de rechazo en mis hermanas y juntamente en mi vida, Padre, para que podamos experimentar la plenitud y el gozo que hay en Cristo Jesús. Gracias por este hogar que se prestó, Señor. Bendice a estos pastores. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque hay la esperanza, Señor, en la verdad, Señor, que podemos ser libres de esto. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, las que estuvieron aquí presentes y los que se van a conectar más al rato. Bendícelos, Señor. Honra su esfuerzo, liberándolos de todo rechazo. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, pues disfruten de un bendito día. Muchas gracias. Bendiciones a todos.